tal? Te habla Oscar Naranjo desde Rosario y quiero invitar a todos los televidentes de Canal 2, allí en Andresito Misiones, a poder compartir un tiempo de conferencia, una conferencia cristiana que va a estar desde el día 23 al 31 de mayo, todas las noches a las 20 horas. Auspicia este tiempo a la luz de la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica y el Centro Comunitario Evangélico en Andresito. Te esperamos, sentate allí con toda tu familia, frente a la pantalla del televisor y disfruta de un tiempo de alabanza, música con cantantes nacionales e internacionales y predicadores que te van a traer el mensaje de la palabra del Señor. Recordad, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal entre el hombre y el Creador. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, ¿cómo les va, hermanos? Es un gusto compartir nuevamente este tiempo. Para nosotros como iglesia nos motiva poder estar continuamente teniendo este tiempo devocional. Quisiera orar antes de ir al devocional. Vamos a encomendarnos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu cuidado. Cada uno de nosotros seguramente puede sentir tu mano de guía, de protección sobre nuestras vidas a cada paso que nosotros damos. Señor, queremos pedir por cada uno de los hermanos, que tú los cuides, los bendigas. Oramos por las familias, oramos por aquellos hermanos que están pasando diferentes tipos de situaciones, de enfermedades en este tiempo, que tú los cuides también. Oramos, Señor, ahora por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, que tú, Señor, nos estés bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, a buscar un versículo en Proverbios, Proverbios capítulo 12. Vamos a leer este versículo, después vamos a decir algo más acerca de otros versículos más. Pero estamos viviendo un tiempo bastante particular, quizás para muchos más difícil, otros quizás no tanto, pero para todos es un tiempo bastante difícil y particular. En alguna medida nos toca enfrentar diferentes situaciones referidas a esto de la pandemia, ya que algunos tienen mayores dificultades en cuanto al trabajo, otros mayores dificultades en moverse, pero de alguna manera todos estamos sufriendo algo en esta situación de la pandemia. Yo quisiera hablar un poco de esto, pero quiero invitarles antes a leer un pasaje en Proverbios capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer, dice así: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Este es un versículo, un proverbio que nos habla a nosotros acerca de ser diligentes o ser negligentes. Y dice que la mano de los diligentes señoreará. ¿Qué es ser diligente? Una persona diligente es una persona que es cuidadosa de lo que hace, que muestra interés en lo que hace, que pone esmero en todas aquellas cosas que hace. Entonces, si usted es una persona diligente, va a poner esmero, cuidado, va a hacer de la mejor manera las cosas que tiene que hacer, y eso dice que va a hacer que usted señoree sobre las cosas, señoree sobre aquellas cosas, o que tenga el control, para decirlo de alguna manera, que entendamos mejor sobre las cosas que usted hace, que usted pueda dominar las cosas, Pero dice que lo contrario, aquella persona que es negligente, o sea, que no es una persona que pone interés, que pone esmero, que pone cuidado en las cosas que hace, dice este versículo: la mano de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. O sea, una persona que no es diligente va a pagar las consecuencias. Eso quiere decir, va a ser tributario, o sea, va a pagar las consecuencias de haber sido negligente. Entonces, yo quisiera, tomando como base este versículo, hablar un poquitito acerca de este tema de la pandemia. ¿Por qué tomo este versículo como base para hablar acerca de la pandemia? Porque nosotros estamos viviendo, como decía al comenzar, un tiempo difícil, un tiempo donde muchos, la mayoría, tienen que pasar diferentes tipos de situaciones, Dificultades a todos les toca vivir. Pero yo escuchaba a muchas personas no tener el cuidado y hablar como si no pasara nada con esto, Nosotros queremos de alguna manera decir que agradecemos mucho a Dios como iglesia, como familia, el hecho de que aún no tengamos
esta situación del coronavirus en nuestro pueblo. Pero nadie nos puede garantizar que no va a llegar. Ojalá Dios quiera que no llegue esta situación de la pandemia hasta nuestro pueblo. Pero lo más lamentable es que hay personas, ¿sí?, cristianas, que hablan de esta manera y atribuyen el hecho de no cuidarse a su fe, ¿sí? Y nada más lejos de lo que Dios enseña en su palabra, atribuir a la fe un hecho de ser descuidado en algo, ¿sí? Entonces, si nosotros somos personas que queremos honrar a Dios con nuestras vidas, tenemos que ser cuidadosos. Esta situación de la pandemia, ¿sí?, es una situación que afecta a todos, ¿sí? Si nosotros vamos allí a Mateo capítulo 5, ¿sí?, en el versículo 45, va a decir que Dios es un Dios que hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol también sobre justos e injustos. Entonces, hay situaciones que no es solamente para algunas personas y no para otras. Este tema de la pandemia es una situación que afecta a todas las personas, a cristianos y a no cristianos, ¿sí? La pandemia afecta a todos. Es como cualquier otro tipo de enfermedad, una gripe, ¿sí? Cuando llega una temporada invernal y empiezan las gripes, afecta a todas las personas, no porque uno es cristiano y una persona de fe no es afectada por alguna enfermedad. Entonces, yo quisiera animarle y alentarle a que nosotros tenemos que ser cuidadosos en este sentido, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo en esto, ¿sí? Yo estaba viendo allí en 1 Corintios capítulo 9, allí el apóstol Pablo va a hablar, yo lo voy a invitar a leer, ¿sí? Es un pasaje cortito y yo no quiero extenderme mucho, ¿sí?, en este devocional, pero le invito a buscar allí en 2 Corintios 9:24 y usted va a ver allí el apóstol Pablo va a decir, ¿sí?, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Este es un pasaje que habla acerca de una disciplina, ¿sí?, que una persona debe tener. El apóstol Pablo va a tomar el ejemplo de un atleta que hace una cantidad de esfuerzos, ¿sí?, para obtener un premio. Sí, yo pensaba que nosotros en este tiempo, ¿sí?, tenemos que ser personas disciplinadas en este aspecto, ¿sí?, de los cuidados que debemos tener, ¿sí? Yo, como le decía, lamentablemente escucho a personas decir que no pasa nada y ya es como que se comienzan a relajar en los cuidados, ¿sí? Nosotros debemos mantener el cuidado en este aspecto, mantener el cuidado en el distanciamiento que las autoridades nos piden, mantener la disciplina en los lavados de manos, en el alcohol en gel, en el barbijo, y así cada una de las recomendaciones que nosotros recibimos. ¿Y saben por qué tomo este ejemplo de la disciplina? Porque si nosotros somos personas disciplinadas en lo que hacemos, la disciplina, ¿sí?, hace que las cosas sean mucho más fáciles para hacerlas después. Y una acción que uno lo hace de manera disciplinada, luego se transforma en una costumbre, en un hábito, ¿sí? Entonces para nosotros va a ser mucho más fácil, ¿sí?, poder hacer caso a esta situación de los cuidados que tenemos que tener si somos disciplinados en esto. Porque además de eso, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en todas estas cosas. Y yo decía el hecho de formar hábitos porque, como decía al principio, hoy no tenemos esta situación de la pandemia entre nosotros. Pero si nosotros comenzamos a relajar los cuidados, en el momento en que llegue, ¿sí?, que, como le decía al principio, ojalá no, pero es probable que sí llegue el coronavirus en nuestra localidad, entonces va a ser mucho más difícil para aquellas personas que no han sido disciplinadas en el cuidado, no han generado un hábito, después poder cuidarse, ¿sí? Entonces a mí me parece que es muy interesante, hermanos, que nosotros tengamos los cuidados necesarios, ¿sí? Cuando hablamos de la disciplina, de ser diligente en lo que hacemos, indudablemente eso tiene que ser para todos los aspectos de nuestra vida. Pero yo lo llevo más específicamente hoy a lo que tiene que ver con esta situación de la pandemia, ¿sí? Yo quería alentarles a ustedes y alentarme a mí en este aspecto porque lamentablemente, como decía, escucho este tipo de cosas y a veces se comienza a hacer, ¿sí?, pegadizo esta situación de que no pasa nada, entonces todos comienzan como a relajar de alguna manera. Yo no estoy diciendo que nosotros no hagamos cosas que nos permiten hacer, pero siempre con los cuidados que debemos tener, ¿sí? Si nos habilitan actividades, hagámosla, todos las necesitamos y es muy importante que la hagamos, ahora no descuidando, ¿sí?,
aquellas cosas que son esenciales para el cuidado de la salud. Entonces, les animo, hermanos, a ustedes, me animo a mí, que como dice este pasaje de Proverbio que leímos recién, que seamos personas diligentes y que vamos a poder de alguna manera manejar esta situación y no ser negligentes, que después esto nos va a pasar factura el día de mañana. Entonces, les animo, hermano, y me animo a mí a que seamos muy cuidadosos en este tiempo, ¿sí? Dios le bendiga muy ricamente, ¿sí? Y que quiera Dios, como decían, no llegue esta situación acá, pero sí llegar a que Dios nos cuide en primer lugar y en segundo lugar usted cuídese y yo también, para poder superar esta situación y muy pronto podamos todos nuevamente poder tener una vida normal como la teníamos hasta hace muy poquito. Dios le bendiga mucho, hermanos.